En esta parte del curso de MySQL aprenderemos a relacionar dos tablas entre sí. Estas tablas fueron las que creamos en el capítulo anterior del curso, la tabla tContacto y tEstudio realizado. Entonces, para poder relacionar dichas tablas entre sí, debemos mirar cómo podrán relacionarse entre ellas. Para ello tendremos que ver qué función cumple la aplicación que estamos realizando, o mejor dicho, la base de datos, y las necesidades de nuestro cliente, o las necesidades que tengamos nosotros de guardar información en dichas tablas. En este caso en específico, lo que queremos guardar es información pertinente a contactos, más que todo su información principal o datos personales, pero también una información adicional que son los estudios que un contacto ha realizado. Entonces, lo que podemos notar aquí es que la relación que puede haber entre estas tablas es de 1 a varios, es decir, que un contacto puede haber hecho o realizado uno o más estudios. El siguiente paso a dar o ejecutar es crear en nuestra tabla tEstudio realizado un campo con el mismo tipo de datos y longitud que contiene la llave principal de nuestra tabla tContacto, es decir, el campo ID contacto. En otras palabras, nuestra llave principal ID contacto se estaría convirtiendo en una llave foránea al pasar a nuestra tabla tEstudio realizado, lo que permitirá relacionar ambas tablas. Ahora veamos cómo crear dicha relación utilizando las herramientas MySQL Workbench y PHP-MyAdmin. Una vez ubicados en la aplicación y seleccionado nuestra base de datos y ubicándonos en la carpeta de las tablas, vamos a seleccionar nuestra tabla tEstudio realizado. Luego daremos clic derecho sobre la misma y escogeremos la opción Alter Table. Se nos desplegará o nos mostrará una ventana. Entonces, si nos dirigimos en la parte de Columns, en la pestaña Columns, podemos ver aquí el campo que hemos creado, que es ID contacto, que tiene tipo de datos entero y con una longitud de 11. Y estas mismas características la tiene la llave primaria de la tabla de contacto. Ahora nos dirigiremos a la pestaña Foreign Keys para crear nuestra llave foránea. Entonces, en el campo, mejor dicho, la columna Foreign Key Name, vamos a colocar el nombre de la llave foránea que vamos a crear. En este caso yo coloco el nombre de la tabla de donde proviene, es decir, de donde está la llave principal, guión bajo, y el nombre de la tabla donde nos encontramos actualmente. En este caso la coloco así porque es muy largo el nombre. Luego, en la siguiente columna vamos a colocar la tabla de referencia, es decir, de dónde proviene la llave foránea. Y en este caso proviene la tabla de contacto. La seleccionamos. Ahora, en esta parte en column, vamos a especificar el campo que representará la llave foránea, es decir, el campo que creamos. Y de contacto lo vamos a seleccionar dando clic en la casilla. Y luego vamos a colocar la columna de referencia, es decir, la columna que hace parte de la tabla de contacto, que es la llave principal de dicha tabla, en este caso, y de contacto también. Bueno, aquí hay una parte muy importante. Estas propiedades onDate y onDelete. Por ejemplo, aquí tenemos varias opciones. En el caso tal que si escogemos la opción Cascade en nuestra propiedad onDate, quiere decir que si nuestra tabla de contacto en un registro modificamos la llave principal, por ejemplo que esa llave principal sea 5 y la modificamos a 3, quiere decir que los registros que hagan parte de ese registro, valga redundancia, de la llave principal de contacto que se encuentre en esta segunda tabla en la que nos encontramos ahora, estudios realizados, si se modifica en la tabla de contacto, también se modificarán en nuestra tabla secundaria, es decir, en la tabla de estudio realizado. Pero por lo general siempre se da la opción por defecto no action, es decir, que si yo ya relacioné un registro de la tabla de contacto con otros registros
de la tabla de estudios realizados, no me permitirá modificar la llave principal de T-Contacto. En OnDelete es lo mismo. Si escogemos la opción Cascade, si yo tengo un registro, un contacto que ya posee varios estudios realizados, si yo quiero borrarlo, también se borrarán todos esos estudios realizados. Pero si dejo la opción que está seleccionada por defecto, es decir, no action, no me lo permitirá hacer. Es decir, si yo intento borrar un contacto que ya tiene varios estudios, no se podrá hacer dicha acción. Bueno, ahora lo siguiente, luego de dejar todo correctamente configurado, vamos a dar clic en el botón Apply, la parte inferior, luego en el botón Apply SQL, y cuando vemos que ya se ejecuta todo, que no demora nada, damos clic en el botón Finish y luego en el botón Close de nuestra ventana. En PHP-MyAdmin lo que hay que hacer es seleccionar nuestra base de datos dando clic sobre ella. Luego se nos mostrarán las dos tablas que contiene. Damos clic sobre nuestra tabla de estudio realizado. Esperamos a que se nos muestre la siguiente ventana. Y ahora vamos a dar clic en la pestaña Estructura. Ahora en la parte inferior, debajo de los campos de la tabla, encontramos una opción que se llama Vista de Relaciones. Damos clic sobre ella. Ubicaremos ahora el campo ID contacto. Vemos que hay una lista desplegable. Ahí vamos a seleccionar la llave principal de la tabla de referencia. En este caso sería la primera que aquí encontramos, que sería ID contacto de la tabla de contacto. Ahora en el siguiente campo, nombre de la restricción, ahí vamos a colocar el nombre de nuestra llave foránea, tal cual como lo hicimos anteriormente con MySQL Workbench. Colocaremos el mismo nombre. Igual eso dependerá de lo que cómo tú manejas los nombres de las llaves foráneas. Tenemos las propiedades OnDelete y OnUpdate. Podemos dejar la opción que está por defecto, que es Restrict, o escogemos No Action. Ambas opciones no nos permitirán ni actualizar ni borrar la llave principal de nuestra tabla de contacto en caso tal de que ya hayan registro en la tabla de estudios realizados relacionada con dicho contacto. Ahora vamos a dar clic en el botón guardar y esperamos a que se nos muestre el mensaje de que la consulta se ejecutó con éxito.